Hola, el día de hoy vamos a estar hablando del síncope, fundamentalmente de la prueba de Till-Test o cama basculante. El síncope es la pérdida del estado de conciencia y del tono postural de forma brusca y con recuperación espontánea, sin dejar secuelas neurológicas. Así que vamos a estar hablando de ellos. Te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas para que la información llegue a más personas. Así que no te lo pierdas. La prueba de mesa basculante es una prueba de estimulación ortostática pasiva, la cual está diseñada para investigar las causas de los síncopes, que es lo que comúnmente se denomina como desmayo y que no tienen una causa aparente o definida, y que presentan síntomas adicionales como inestabilidad o vértigo. La prueba se basa principalmente en la evaluación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial del paciente, el cual en diferentes posiciones, estando el paciente acostado, semi de pie y totalmente erguido. La prueba permite descubrir la relación entre la presión arterial y la aparición de los síntomas específicos de una forma controlada. ¿En qué consiste la prueba de mesa basculante? Para realizar el procedimiento, el paciente se coloca en una cama, la cual es reclinable, se sujeta firmemente con cinturones y se apoya en una plataforma en la base para facilitar su posición erguida. En esta posición se realiza el primer registro de presión arterial y la frecuencia cardíaca. Luego, el paciente se coloca en posición acostada y los registros se repiten al cabo de 1, 5 y 10 minutos en esa posición. Pasados los 10 minutos, el paciente se colocará en posición de bipedestación pasiva, es decir, inclinado entre 60 y 80 grados, y permanecerá así durante 20 a 30 minutos hasta provocar los síntomas del síncope. Si no se producen los síntomas, estos serán inducidos artificialmente mediante tratamiento farmacológico. La prueba se considera positiva si los síntomas del síncope, como la disminución de la presión arterial y el pulso cardíaco, desaparecen cuando el paciente vuelve a la posición acostada. ¿Por qué se realiza la prueba? La prueba permite descubrir la relación entre la presión arterial y la aparición de los síntomas específicos. En muchos casos se puede encontrar el origen correcto de los síncopes diagnosticado incorrectamente como epilepsia. La prueba también se puede utilizar para descubrir el origen de la hipotensión ortostática y la disautonomía. Preparación para la prueba de la mesa basculante. La duración de la prueba no supera generalmente los 40 minutos y la única preparación a la cual debe someterse el paciente es el ayuno durante al menos 3 horas antes de la prueba. Es aconsejable ir acompañado de un miembro de la familia debido a las posibles molestias que pueden producirse durante un corto periodo de tiempo al final de la prueba. Esta prueba no se recomienda para personas con cardiopatía isquémica, diabetes mellitus o glaucoma, así también para los pacientes que tienen estenosis carotidia, hipertrofia prostática y valvulopatía grave. Sin embargo, se recomienda confiar siempre en las instrucciones del especialista, en este caso del cardiólogo. ¿Qué es lo que puede sentir el paciente durante la prueba? La prueba de mesa basculante no se considera una prueba invasiva, aunque la inducción del desmayo antes de la intervención supone un trastorno que puede llegar a ser molesto. Si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, que comparta y que active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.